Acusan de omiso y hasta de complicidad al presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el amañado otorgamiento de pensiones doradas a magistrados en el Poder Judicial por parte de los diputados del Congreso del Estado de Morelos. Ya sabe usted, el senador por Morena, Sergio Pérez, aseguró que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Hernández Cruz, no ha estado al nivel frente al decreto aprobado por 15 diputados del Congreso local que establece la pensión por retiro voluntario para magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad. Pérez Flores dijo hace unas horas que Hernández Cruz ha evitado presentar una acción de inconstitucionalidad al tiempo para evitar pues las pensiones doradas. Pero vamos a platicar con el senador de la República, Sergio Pérez, quien, bueno, él es el que está ponderando esta situación de la falta de atención, por lo menos decirlo así, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en torno a esto, a estas pensiones doradas que el Congreso del Estado ha entregado a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Pero platiquemos pues con el senador Sergio Pérez para que nos ahonde en estas declaraciones. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, me da gusto saludarte. A tus órdenes. Gracias, Sergio, por la posibilidad de esta entrevista. Sabemos que no estás precisamente en Cuernavaca, que estás en labores legislativas. Sin embargo, preguntarte, Sergio, ¿por qué consideras tú que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Hernández Cruz, ha sido omiso con este tema de las pensiones o de los retiros dorados para los magistrados en retiro del Tribunal Superior de Justicia? Sergio. Sí, gracias, David. Fíjate que primero, si me permites, creo que es importante hacer un poquito de recordatorio de en qué consiste este tema que consideramos definitivamente es violatorio de derechos humanos, no solo de trabajadores, sino de todos y de todas las morelenses. Recordemos que el 12 de octubre de este año se publicó ya un decreto que aprobaron de origen 15 diputadas y diputados. ¿En qué consiste el decreto? Bueno, se da la ventaja, diría yo, de pensionarse a magistradas y magistrados que así lo deseen, con tres diferencias de las cuales no cuentan, o tres ventajas de las cuales no cuenta un ciudadano normal, un ciudadano de a pie, o un trabajador de a pie. ¿Cuáles son estas tres diferencias que ya están aprobadas? Hay que mencionarlo en el decreto. Primero, no requieren la antigüedad, comprobar la antigüedad como lo requerimos cualquier trabajador o trabajadora, es decir, prácticamente pueden acreditar la antigüedad para pensionarse al 100% con mecanismos sumamente flexibles. Es la primera diferencia. La segunda diferencia es que estas pensiones pueden ser heredadas o transmitidas a la esposa, ¿verdad? Pero tienen, como cualquier otra, pero tienen la diferencia que también pueden ser transmisibles o heredadas a los hijos o a las hijas. Esa es la segunda diferencia importante que consideramos que tiene, o segunda ventaja que tiene esta pensión que aprobaron diputadas y diputados en el Congreso local. Y la tercera, que debe ser autorizada, como lo menciona un transitorio, en fast track. ¿Esto qué quiere decir? Como tú sabes, David, y seguramente muchos trabajadores y trabajadoras, uno solicita su trámite ante el Congreso, se va a comisiones y en muchos casos se queda viviendo el sueño de los justos porque tardan mucho en dictaminar, tardan semanas, meses, en algunos casos hasta años. David, tenemos documentados casos de trabajadores o trabajadoras que se pensionaron o que iniciaron su trámite ya hace años y que inclusive ya hasta fallecieron y que se quedó el trámite, que nunca les autorizaron su pensión. Y además estamos hablando que algunas de esas pensiones
son de lo que eran en su momento hasta de salarios mínimos, es decir, montos muy bajos. ¿Y por qué no se les dio a estos trabajadores, estas trabajadoras? Argumentando que no había presupuesto. Entonces, yo enmarcaría esas tres diferencias. En cuanto a lo, digamos, en cuanto a lo demás, digamos que a lo mejor es el trámite normal que tenemos que transitar o atender pues, cualquier trabajador o trabajadora. Pero estas tres diferencias que comentábamos en la opinión personal, también en la opinión y en la manifestación, te debo decir, de profesionistas, de abogadas, de abogados, de trabajadores, trabajadoras, que se han acercado a nosotros, que nos han buscado, así como los diputados que no votaron a favor este decreto, esta iniciativa, porque también consideran, como tu servidor, que es violatorio de derechos de trabajadores. Y en ese sentido, se han sumado y yo me he dado la tarea de atender esas voces y en una reflexión coincidimos sin duda de que es violatorio de derechos humanos porque cualquier pensaríamos, David, que esto está bien, es decir, que estas condiciones, estas ventajas de jubilación, de pensión, perdón, están bien si fuera parejo o si fuera para todas las trabajadoras y todos los trabajadores que así deseemos hacer ese trámite cuando consideramos oportuno pensionarnos, pero no es así. Únicamente se está dando este procedimiento excepcional para magistradas, para magistrados, y por eso, sin duda, consideramos que al no ser parejo, digamos, para todos los trabajadores, entonces se vuelve en discriminatorio, por tanto, viola derechos humanos esenciales. Y Sí, en pero ese además, sentido, hemos hecho esta manifestación el 16 de octubre, diputadas, diputados, profesionistas, trabajadores, eh, acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con el presidente Israel, Raúl Hernández, para exigirle, inclusive te quiero comentar que hay profesionistas expertos en la materia de los derechos humanos que prepararon el documento para presentar la acción de inconstitucionalidad que solamente el titular de los derechos humanos tiene la oportunidad o tiene la representación legal para presentar esta acción que reserva la Constitución en esta figura, en el presidente de los derechos humanos. Y abogados, te quiero decir que elaboraron el documento de la acción de inconstitucionalidad para entregárselo al presidente y no hemos tenido comunicación de él, no hemos tenido respuesta si él ya presentó la acción de inconstitucionalidad y con ella, como parte de este documento, también la solicitud para que se otorgue la suspensión, David. Y al no tener respuesta, consideramos definitivamente que el presidente pues está siendo omiso de forma irresponsable en atender su obligación, porque recordemos que esa es su obligación, la de vigilar el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos. Y en ese sentido es estos antecedentes, David, y en ese sentido la reflexión y por qué estamos también platicando con la gente y concientizando a la gente, informando a la gente e inclusive hasta pidiéndoles que quien guste se sume a este reclamo para que no tengamos más adelante un problema que también advertimos y es que esto traerá sin duda eh, una obligación presupuestal que a lo largo de los años se tendrá que atender, por muchos años, más o menos calculamos. Y justamente tendrá lo que mencionas, Sergio, es que además de las ventajas que acabas de presentar, de las ventajas sui generis que tienen los magistrados para poderse jubilar
sin importar cuántos años lleven como presidente o como titulares de las magistraturas correspondientes en el Tribunal Superior de Justicia o en el Poder Judicial en general. También otra de las ventajas que tendrán estas personas es que el primer año se jubilarán al 100% de sus salarios, sin importar los años que tengan laborando en el tribunal como magistrados, y los siguientes, después de 2 años, ellos podrán obtener el 80% de esos ingresos, es decir, siempre teniendo ventajas para jubilarse y para obtener el dinero. Pero como bien dices tú, después de un tiempo este tema se convertirá también en un asunto de carácter presupuestal. ¿Qué observas tú, senador? ¿Allí hay complicidad por parte de los diputados con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos? ¿Qué es lo que observas tú? Porque además hemos visto una confabulación en este tema y en muchos otros, donde también la Fiscalía General del Estado de Morelos, o por lo menos el titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona, pues parece que forman parte de una cofradía en la que ellos se cuidan, ellos se protegen, nadie dice nada, y bueno, las cosas prevalecen, como en este caso, sin que sean tocadas por la legalidad y sin que sean pasadas por el escrutinio ciudadano, Sergio. Sí, fíjate que tu reflexión es muy interesante, David, porque si estuvieran atendiendo su obligación, me refiero en este caso por el parte del presidente de los derechos humanos, pues lo hemos visto que en otros temas, como en la omisión en cuanto a la integración de un expediente, de una investigación por parte del fiscal relacionada con una joven que perdió la vida, y me refiero a Ariadna N., pues él nunca se pronunció, donde también hay una violación flagrante a los derechos humanos, en este caso pues, de la víctima y también de las familias, y el presidente nunca se pronunció. Y casualmente son los mismos diputadas y diputados que, lejos de exigir al fiscal en este asunto que te comento, pues también casualmente son los mismos que salieron en su momento a defenderlo. Y recordemos que es obligación o es una facultad de control que puede ejercer el Congreso sobre los organismos autónomos, como la Fiscalía, como los derechos humanos, etcétera, y siguen sin pronunciarse en lo que pues tú comentas, que parece una confabulación, pero es difícil verlo desde otra perspectiva. Comparto en gran parte el análisis que haces, David, y tu comentario. ¿Algún recurso para que este tema de las pensiones doradas o las jubilaciones doradas ventajosas para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que han salido o que están por salir pueda ser combatido, o este asunto ya causó estado? Fíjate que todavía estamos en términos, ahorita lamentablemente, como no hemos tenido respuesta por parte del presidente, desconozco si se otorgó la suspensión para que no generen derecho aquellos magistrados o magistradas que pudieron ya haber solicitado o iniciado algún trámite de pensión a través de este mecanismo. Primero, esos tiempos tal parece que ya se nos vencieron, porque no tenemos respuesta del presidente, pero es hasta el 27 de octubre, si no llevo mal la cuenta de los días, cuando se podría vencer el término de fondo, es decir, en lo relativo a la acción de inconstitucionalidad. Entonces, en ese sentido, por eso este comentario, yo te agradezco mucho este espacio, porque no se trata únicamente a estas alturas de hacer un señalamiento o de hacer política de este tema, sino creo que de fondo todavía se puede atender el tema y se debe de responder a la ciudadanía y a los trabajadores que están en lista de espera, David. Yo creo que de fondo todavía... 27 de octubre. ¿Es 27 de octubre o 27 de noviembre? Hasta hemos estado invitando y convocando a la gente, primero para que se informe, pero también para que ejerza presión, se sume a esta exigencia que estamos haciendo, David. 27 de octubre, pero ¿es 27 de octubre o 27 de noviembre el plazo que todavía se tiene para modificar de fondo este tema? Noviembre. Perfecto. Pues
Vamos a estar pendientes, pues no nada más de la respuesta que te dé el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que no creo que esté nada preocupado por darte respuesta, porque sabemos la confabulación que tiene con los diputados y con el fiscal general del estado de Morelos en este caso y para otros casos también, pero sin embargo, bueno, estoy escuchando también por tu parte que también pueden impulsar algunas otras cosas de carácter legal. Vamos a estar pendientes.